Hola, soy la doctora Abril Gamboa Esteves, soy la docente de Comunicación Intercultural de nuestra licenciatura en Comunicación, modalidad a distancia. El día de hoy comenzaremos con la segunda unidad de nuestro curso para hablar de las teorías de la comunicación intercultural. Básicamente son tres grandes teorías de las cuales podemos hablar y que le dan forma a la comunicación intercultural, es decir, que la abordan dentro de sus propuestas conceptuales. Está la teoría de la gestión de la ansiedad e incertidumbre, la teoría de la adaptación transcultural y la teoría de la construcción de la tercera cultura. Vamos a comenzar hablando por la primera. Es la teoría de la gestión de la ansiedad y la incertidumbre. El autor de esta teoría es William Goodicus y tiene como premisa clave a la comunicación interpersonal. Es decir, vamos a abordar las cuestiones de cultura y de interculturalidad en función de la relación personal que establecemos entre distintos sujetos. El objetivo justamente de esta teoría, de acuerdo con su autor, es construir una comunicación intercultural eficaz y efectiva. La unidad de observación clave está en los conflictos y las nociones conceptuales que le dan forma a esta teoría son el de forastero, ansiedad, incertidumbre, comunicación efectiva y conciencia. Esto lo puedes revisar en el manual de comunicación intercultural que compartí contigo dentro de los recursos de nuestra materia en la plataforma Virtual Horizon. Las premisas básicas de esta teoría se basan en cómo explican a la realidad. Nosotros podemos pensar que la realidad es una serie de reglas, de pautas, pero también de formas o formatos de interpretación. Cada uno de nosotros tiene puesto un lente distinto para interpretar a la realidad de acuerdo a la cultura a la que pertenece. Y eso nos va a permitir de alguna manera identificarnos como pertenecientes a, pero también como extraños o diferentes de cierta cultura. Si tú te fijas, hay dos citas clave en relación justo a esta premisa básica de cómo abordamos la realidad. De acuerdo a las autoras Marta Rizzo, Cynthia Peck y Viviane Romeu, la realidad se puede entender como un producto cultural que construimos históricamente de acuerdo a ciertas reglas concretas con que vamos a interpretar esa realidad. Y en ese sentido definimos nuestra cultura, pero también definimos a otras culturas. Por eso decimos que la comunicación es un producto cultural. Es un proceso en donde van a entrar en juego nuestras capacidades para poderle dar forma, interpretar a la información, a los contenidos, de acuerdo a la manera en que se va dando nuestra existencia individual, pero también colectiva. Esta es una premisa básica que debemos entender no solamente para la teoría de la gestión de la ansiedad e incertidumbre, sino en general para poder entender la comunicación intercultural. Una de las bases conceptuales de la comunicación en la teoría de la gestión de la ansiedad e incertidumbre es entender lo siguiente. Desde una perspectiva de conocimiento funcionalista, es decir, de corte positivista, la comunicación se va a entender como un fenómeno social que ayuda a mantener la función de la estructura social que conocemos. Es decir, vamos a utilizar o emplear la comunicación y sus herramientas para mantener un statu quo, un orden. Pero si nos movemos de perspectiva, como por ejemplo la perspectiva crítica que tiene su origen en la Escuela de Frankfurt, la comunicación se va a entender como un fenómeno cultural, un fenómeno complejo que se produce para mantener o lograr consensos, es decir, reconocer las diferencias, reconocer las semejanzas, los conflictos para poder generar diálogo y acuerdo. La teoría, en particular de la gestión de la ansiedad e incertidumbre, se estudia en función de las diferencias o de los conflictos. Por lo tanto, es una teoría
que aunque trata también de entender cómo darle mantenimiento a la estructura social y cómo lograr un equilibrio entre los grupos sociales, esta teoría transita entre nociones conceptuales que son tanto de la perspectiva funcionalista como de la perspectiva crítica. Una de las bases clave para entender esta teoría descansa en el interaccionismo simbólico, que al menos podemos diferenciar e integrar a través de tres ejes: la acción, la relación y las directrices de acción. En el interaccionismo simbólico, de acuerdo a los objetos del mundo físico y a otros seres, es como vamos a ir actuando, de acuerdo a nuestro entorno. Justamente en función de estos objetos del mundo físico y otros seres, establecemos ciertos significados en donde nosotros se los vamos a otorgar a estos objetos, a estos seres, y esto va a hacer que se ponga en juego justamente ese significado durante la interacción y va a determinar nuestras relaciones. Un ejemplo es cómo nos dirigimos a las personas, por ejemplo, que tienen quizá un color de piel distinto al entorno o contexto en donde nosotros hemos crecido. Justamente la manera en que ponemos en juego el significado va a determinar la forma en que nos relacionamos con los demás. Finalmente, la comunicación se entiende entonces en este proceso como algo simbólico, es decir, nosotros producimos símbolos significativos que van a ser interpretados, que nosotros mismos vamos a interpretar, y esto va a constituir directrices de acción, ¿sí? Esto significa, de acuerdo a lo que va retomando Goodicus desde el interaccionismo simbólico, que en las situaciones de interculturalidad los sujetos van a actuar en función del significado que le atribuimos a determinada situación. Si los sujetos que pertenecemos a culturas diferentes no compartimos significado, tampoco compartimos los mismos valores sobre la realidad, entonces subyace un conflicto comunicativo. Malentendidos, por ejemplo, ¿no? Esto como una unidad de observación. Cuando notamos que hay conflicto comunicativo, desde esta teoría es como empieza a operar como un elemento clave dentro de la interculturalidad. Entonces, por eso la teoría de la gestión de la ansiedad e incertidumbre dice que el objetivo es que haya una comunicación eficaz y eficiente, reducir los índices de ansiedad y de incertidumbre que provocan desinterés sobre la comunicación eficaz y que a su vez provocan altos índices de ansiedad e incertidumbre y que van a desmotivar que se solucione un conflicto comunicativo. La teoría de la ansiedad e incertidumbre también tiene una lectura crítica. Básicamente, esta teoría nace a partir de los estudios de migrantes, es decir, migrantes que van hacia, sobre todo, países desarrollados, como Estados Unidos, y en donde se observa su proceso de llegada, de adaptación, o no adaptación, ¿no? Entonces, si observamos esta teoría de la gestión de la ansiedad e incertidumbre, por eso pone atención en el conflicto, es decir, cuando no se comparten los mismos valores, las mismas costumbres, los mismos significados, y que por lo tanto no podemos actuar o interactuar de manera adecuada con la cultura receptora a la cual llega un migrante. Dentro de esta lectura crítica justamente dice que la comunicación intercultural se observa únicamente como un intercambio comunicativo del que pretendidamente se busca una comunicación eficaz. Sin embargo, si no conocemos o no reconocemos las diferencias, en lugar de lograr una comunicación eficaz, vamos a tener un resultado totalmente distinto, es decir, ineficaz. Una lectura crítica a esta teoría es que minimiza el papel de la simpatía y empatía tanto en la comunicación como en los campos de interlocución. Y en ese sentido, aunque esta teoría descansa en la comunicación interpersonal, generalmente se ubica a la persona que llega a la cultura receptora como un forastero, ¿no? Y entonces este concepto de forastero se traduce como que sabemos
que la persona que llega a una nueva cultura pertenece justamente a otra cultura y por lo tanto es ella quien debe alterar de alguna manera su identidad para adaptarse. Sin embargo, no existe identidad fuera de relaciones de poder, por eso siempre el concepto de forastero, la persona que se considera forastera, pues va a estar en desventaja dentro de una cultura receptora. Por lo tanto, la incertidumbre no solamente es un detonador de la ansiedad y del conflicto entre las personas que llegan a una nueva cultura, sino también entre las personas que son propias de esta cultura. No obstante, hay ciertos o determinados aciertos en la teoría de la ansiedad e incertidumbre, como por ejemplo que nos permite estudiar elementos metacognitivos y actitudinales para poder entender qué tipo de competencias comunicativas se van a desplegar en el momento de la interacción y del intercambio comunicacional. La competencia comunicativa, por supuesto, implica que nosotros poseamos adecuadamente los significados, pero también mecanismos para cifrar y descifrar los códigos tanto de la cultura a la que llegamos como de las personas que pertenecemos a una cultura y estamos recibiendo a personas que no pertenecen a esta cultura, ¿no? Entonces, en este sentido, conocer cierto tipo de códigos, saber cómo se manejan, nos va a ayudar a desarrollar nuestras destrezas comunicativas. Así que bueno, aquí te dejo parte de lo que es esta teoría de la ansiedad e incertidumbre. Recuerda que en el manual de comunicación intercultural que está compartido en la plataforma de Virtual Horizon de nuestro curso, vas a poder encontrar con mayor profundidad lo relativo a esta teoría y a las siguientes que corresponden a esta segunda unidad.